de vida. Si subiera al monte más alto. El tema que vamos a estar tocando en esta mañana es el siguiente: el Dios que te ve. Creo que es sumamente importante que esté bien podemos estar en el escondrijo más recógnito, podemos estar en el lugar más asolado, más apartado, pero vamos a poder comprobar por la veracidad de la palabra que el Señor es el Señor que nos ve. Amén. Quiero que vengan conmigo a Génesis capítulo 16. Encontramos una historia de una esclava, una criada, Agar. Todos sabemos el trato y la relación que Dios tenía con Abraham, la promesa que le dio, pero esa promesa se tardaba mucho. Y entonces ahí Sarai pues quiso ayudar a Dios y tuvo una ocurrencia. Y de hecho había la costumbre en ese tiempo de las familias que estaban bien posicionadas, y Abraham obviamente dice la palabra que era un hombre riquísimo en oro, en plata, en ganado, en criados, era riquísimo. Y había la costumbre de que si la ama, la señora era estéril, pues que podía una de las criadas pues darle descendencia para que continuase la heredad. En un momento determinado donde se nos va la cabeza a todos, sin darle la importancia que requiere, si es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios, Sara se le ocurrió decirle a Abraham que yaciera con su criada, la egipcia Agar. Y Abraham accedió y Agar se quedó embarazada. Y ahí comenzó un conflicto, pues Agar se enalteció de alguna manera, se enalteció porque llevaba pues en su vientre ya la semilla de la heredad de Abraham, y se levantó un conflicto entre Sarai, su señora, y Agar, la criada, de tal manera que la respuesta de Sarai tampoco fue muy buena. No fue buena la actitud de Agar, porque molestó y tenía gestos de enaltecimiento contra su señora. No estaba realmente actuando como debiera, y eso levantó un conflicto fuerte, de tal manera que Sarai se levantó para afligir a Agar y afligirla de tal modo que Agar huyó al desierto embarazada. Se fue al desierto. Mira, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, Dios no nos deja, no nos abandona. Siempre Dios va a estar ahí, pues saliéndonos al camino para tener un encuentro. Recordar que Agar pues no tenía experiencias ni conocía, no había tenido un encuentro con el Dios de Abraham. A veces las circunstancias dentro del marco, pues podríamos decir, entre comillas, un poquito antinatural o extraño, pero permite que Dios se glorifique en la vida de las personas y le da la oportunidad de tener
un encuentro real, darse a conocer a las personas. Dentro de este conflicto y dentro de esta decisión porque Agar, bueno, no es la primera vez que cuando tiene un problema se va al desierto. Después, más adelante, vemos que también se fue al desierto. Quiero decir con esto, que esto también nos ocurre a muchos, que cuando estamos teniendo problemas, no somos lo suficientemente sabios e inteligentes para confrontar el problema, mirar la raíz del problema, mirar con la ayuda del Señor, a ver de qué manera solucionamos sin tener que huir a los desiertos. Pero aún en esta condición, Dios se glorificó. Y quiero que leamos el versículo 13 del capítulo 16, el 13 y el 14. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba Dios, el ángel de Jehová, salió al encuentro de Agar y tuvo una conversación con ella. Y dice, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Un encuentro con Dios. Eso es lo que estaba sucediendo, que estaba experimentando Agar. He aquí, ¿no he visto al que me ve? Dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. De aquí que está entre Gades y Beret. El viviente que me ve. Quiero que en esta mañana con la ayuda del Señor podamos colocar de una manera clara, afirmada en nuestra mente y en nuestro corazón esta verdad eterna que con tanta facilidad olvidamos. Él es el viviente que nos ve. Y si usted lee la palabra detenidamente en el Salmo 139, dice el salmista, ¿a dónde iré? Y me ocultaré y escaparé de la presencia. Y habla de un sinfín de lugares, los más altos, los más recónditos, los más escondidos. Allí estás tú. Y creo que estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos donde el engaño, estoy hablando del engaño en el corazón de los creyentes de este tiempo. En medio de la realidad presente que nos ha tocado vivir a cada uno como hijos de Dios, como los redimidos por la sangre del Cordero. El hecho de no tener bien implantada la realidad, la verdad de que Dios nos ve, que no hay nada ni nadie que pueda ocultarnos de la visión del ojo de Dios. Hay un versículo en Salmo 11, 4 que dice de esta manera, Salmo 11, 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en los cielos su trono. Sus ojos ven. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Creo que es muy absurdo y estúpido
por nuestra parte, no entender este principio eterno de la palabra de Dios que nos enseña desde el principio, el poder de Dios. No hay nada oculto que quede tapado ante la visión de Dios, ante los ojos de Dios. Yo quiero pararme a reflexionar. Si fuéramos conscientes de esta realidad, de esta verdad, de una manera responsable como hijos de Dios, como nos toca. Mucha gente cuando se pone delante de un ordenador y empieza a hacer cosas, a mirar cosas, a mover cosas, que usted y yo sabemos que a Dios no le agrada. Estamos viviendo tiempos asquerosos, donde la asquerosidad está ahí, a toque de botón. Hablo de la pornografía. Hay unas estadísticas donde se hablaba del daño que estaba llevando a cabo la pornografía dentro del pueblo de Dios. Pastores contaminados, infectados, atrapados por la pornografía. Eso tan asqueroso que nos roba el deleite de la libertad, de algo que Dios creó para la satisfacción en la unidad conyugal de un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio. Ensuciando el lecho, mancillando, dañando las relaciones sanas, traumatizando la mente, el corazón y trayendo efectos dañinos y destructivos en todo el contexto importante de la vida de un hombre y de una mujer en cuanto al equilibrio emocional, sentimental y en cuanto al disfrute de las cosas limpias y de las cosas puras. Engañados por Satanás, atraídos por los escaparates luminosos, atendiendo a los deseos pecaminosos todavía de aquella parte de nuestra vida que no ha sido puesta en el altar de sacrificio. ¿Por qué se piensa usted, o por qué nos pensamos que está escrito y la palabra, no hay nada que Dios ya no nos haya advertido, no hay nada que Dios no ya se haya adelantado a decir con todo cariño, hijo mío, ten cuidado, por aquí no, por allá no vayas? La Biblia está llena de una enseñanza gloriosa, hermosa, sabia, inteligente, y el que quiere andar en camino de rectitud puede hacerlo con libertad, con gozo y con la mayor satisfacción. Os ruego, hermanos, por la misericordia, dice el apóstol Pablo escribiendo en Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que ser responsable, diligente, y tenemos que aprender a disciplinar esa parte de nuestra naturaleza humana que todavía, como dice el dicho, la cabra tira al monte. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra versión dice que es vuestra porción diaria. En el versículo 2 dice, no os conforméis a este ciclo. En otra versión dice, no os conforméis a este estilo de vida. No os conforméis a ser arrastrados, atraídos, seducidos por toda esta porquería. Transformaos
buscar, provocar el cambio necesario para vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no estemos otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Transformados por medio de la renovación. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser sabio? Sé consecuente contigo mismo. No dejes que las cosas se hagan viejas en ti. No dejes que las cosas se inutilicen en ti. Renueva, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengamos frescura de palabra viva y eficaz, donde el temor de Dios en cada uno de nosotros sea una realidad. Sí, yo respeto a mi Dios. Sí, yo reverencio a mi Dios, porque reconozco su señorío, porque reconozco que eres el Dios todopoderoso. Eres omnisciente, omnipotente, omnipresente. ¿Cómo voy a cometer la torpeza? ¿A quién pretendo engañar? ¿A quién pretendo yo? Entonces, estamos en este tiempo tan contaminado, tan sucio, donde vemos que a la iglesia le cuesta arrancar, crecer, ser fructífera, proyectarse en frutos. Y todo es porque hay demasiada contaminación y suciedad, que a lo mejor estamos poniendo atención, y eso nos paraliza, nos inutiliza, nos deja fuera de juego. Por eso digo que si cada vez que cometemos un error, cada vez que pecamos, fuéramos conscientes. Porque ¿qué es lo que hace el pecador que se siente seducido? Mira, para que nadie lo vea, ¿o no? Pero ¿cómo podemos escapar del ojo de Dios? Pregunto yo en esta mañana, y lo digo con contundencia, para ver si algo se remueve en nuestra mollera. Porque a veces nosotros nos alimentamos con nuestras propias fantasías, o con nuestra propia sabiduría. Porque ya algunos creyentes llegan a ser autosuficientes. Tienen a Dios ahí como alguien, pero lo tienen anulado porque sus hechos lo están negando. O sea, ahí vemos. Y voy a volver a repetir el versículo 11 de Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Esto es algo que usted tiene que saber, yo tengo que saber. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es interesante lo que Agar en ese encuentro, lo que ella recibe en ese encuentro especial. Yo le pido al Señor, le ruego al Señor. Hablamos de encuentros, hablamos de momentos, situaciones hermosas. Pero yo digo, si no hay un fruto, si no hay una transmisión, si no hay una implantación, ¿de qué sirve? Si no entendemos el valor de la palabra revelada, pues nos vamos a volver a equivocar. Entonces, dice Agar, tú eres el Dios que me ve. Y le puso el nombre de aquella fuente, a ese pozo. Dice, el pozo del viviente que me ve. Quiero con la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana juntos, que podamos ver con claridad 4 cosas que necesitamos urgentemente entender. Dios lo ve todo, pero vamos a mirar 4 cosas importantes en esta mañana. Número 1, Dios ve nuestra aflicción. ¿Por qué digo esto? ¿Sabe, hermano, que a veces en nuestra aflicción
es como una excusa para hacer tonterías. ¿Explico? ¿Cuántos dejan los caminos del Señor porque pasan por un tiempo de angustia, de aflicción, y le echan la culpa a Dios y se apartan de los caminos del Señor? Postrero estado viene a ser peor que el primero. Pero a veces no alcanzamos a entender, no hay la suficiente sabiduría. Pero por eso es necesario. No importa la situación que estás viviendo, que estás atravesando, el problema, la situación, la aflicción, el dolor, la angustia. Dios te ve. Dios ve tu aflicción. Y sabe una cosa, cuando uno lee la palabra se da cuenta de que Dios no se queda impasivo ante la necesidad del que está afligido. Porque tenemos que aprender cosas importantes. Fíjese lo que dice el versículo 11 de este capítulo 16. Además dijo el ángel de Jehová: he aquí, has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios ve y Dios oye. Antes de que Dios está ya oyendo, antes ya está viendo. Quiero que me entiendan esta mañana porque es algo que merece la pena que lo entendamos. El pueblo de Israel, 400 años viviendo masacrados bajo el peso de la esclavitud de los egipcios. Dios estaba viendo la aflicción. ¿Qué es lo que faltaba para que Dios se moviera en amor y en misericordia? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Éxodo 3:7, si me acompaña, dice la palabra del Señor. Estaba hablando Dios con Moisés. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Número uno, Dios ve. ¿Sí? Dios ve. ¿Sí? Y si alguien ve con claridad y la realidad, ese es nuestro Dios. Pero fíjese, número 2, y he oído su clamor. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces estamos atascados en nuestro problema, en nuestra aflicción, pensando antagónicamente a la voluntad de Dios, moviéndonos fuera de la voluntad de Dios, sintiendo cosas fuera de la voluntad de Dios y haciendo cosas fuera de la voluntad de Dios. Y Dios está ahí, viendo nuestra aflicción, pero de alguna manera está con las manos atadas. Quiero que me entienda esto. De alguna manera Dios es todopoderoso. Pero fíjese, dice, he oído el clamor de mi pueblo. Yo no sé cuánto tiempo a ti pueden durarte las aflicciones, la amargura, la tristeza, la soledad, el abandono, la depresión, la ansiedad. Pero mire, mi hermano, lo único que Dios necesita cuando está viendo, porque Él lo está viendo, es oír el clamor. Que sea usted el que reconozca la necesidad, que sea usted el que le pida ayuda. Por favor, papi, usted sabe
que con nuestras actitudes rechazamos, con nuestras actitudes de alguna manera estamos despreciando, estamos dejando que Dios no intervenga. Pero una cosa segura, Dios ve la aflicción, pero Dios espera nuestro clamor. Dice este mismo versículo: y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Y el verso 8 dice: y he descendido para librarlos. He visto, he oído y he descendido. Y si la cosa se alarga, no es por la culpa de Dios. Pasa como cuando Dios ahí le dice a Jeremías, cuando estaba en la angustia, encarcelado en el patio de la cárcel, el Señor le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que no conoces. Porque a veces estamos atascados en cosas que no entendemos, en cosas que no conocemos, argumentamos sin tener conciencia ni conocimiento de la realidad de las cosas que están sucediendo, el porqué, el propósito, el motivo. Incluso llegamos a enojarnos con Dios, como si Dios nos hubiese abandonado. Y cuando tenemos un encuentro, lo primero que vamos a entender es que Dios nos ve. Tú eres el viviente que nos ve. Y después, aparte de la oración, del clamor, Dios no deja de mirarnos, Dios no deja de compadecerse. Dios está esperando, porque Dios necesita que le reconozcamos. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él tiene galardón para el que le busca. Todo está tan relacionado, todo tan ordenado en Dios. Me encanta. Pero no es complicado, no es difícil, es sencillo. Primero, que usted sepa que Dios le ve. Ve su aflicción, ve su angustia, ve su necesidad. Pero Dios está esperando oír su clamor. He oído el clamor por causa de los que los están masacrando. Y he descendido. Antes hemos leído que el Señor está en su santo templo, sentado en su trono. Dice: y he descendido para liberarlos. Qué tremendo, ¿no? Número 2, tener conciencia del valor de tu oración, de tu clamor. Jesús enseñaba, y en una de sus enseñanzas majestuosas, en el contexto de la oración, Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahora, preste atención a esto, iglesia. Y tu Padre que ve, el viviente que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Es necesario, dentro del marco de la realidad personal de cada uno, saber sin dudas, sin excusas, sin tonterías, Dios nos ve. Dios ve nuestra aflicción.
Dios se conmueve por nuestro dolor, pero espera nuestro clamor. Dios no va a hacer nada que usted no le pida con fe. Y he descendido para librarlos. He escuchado su clamor. Salmo 34, 15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos. Atienda esto, iglesia. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es triste, penoso. A veces, ¿cuántas veces alargamos situaciones angustiosas y vemos como las cosas se empeoran y vemos como cada vez pues hay más peso de angustia, de presión, y Dios está ahí, nos ve? ¿Se da cuenta? Los que somos padres queremos a nuestros hijos sufrir, pero hay principios en la palabra inalterables, inamovibles. Dios al hijo que ama lo disciplina. Nos guste o no nos guste, vamos a tener que entrar dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios se duele. Dios, yo me imagino esos 400 años, el dolor en el corazón de Dios por el maltrato de los egipcios a su pueblo Israel. Pero estaban ahí quejándose, lamentándose, reprochando, echándole la culpa a todo el mundo, hasta que llega ese momento y por fin se rinde, por fin hay un clamor, por fin reconocen que hay un Dios que puede ayudarlos. Agar, dentro de su problema, lo que hizo es huir de su problema y meterse en el desierto. Y el Señor en su misericordia, y yo digo, algunos dirán, pero el Señor no hace esto conmigo. Y yo le pregunto en esta mañana, ¿qué está haciendo Dios ahora con usted? ¿No le está hablando? ¿Le está enseñando? ¿A quién le toca creer? ¿A quién le toca reconocer? Porque después de ese encuentro, esta mujer le pone un nombre a la fuente o el pozo donde estaba. Dice, es la fuente del viviente que me ve. ¿Y sabe una cosa, hermano? Porque nuestra mente humana, con todas las mezclas extrañas y que recogemos y que infestamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, muchas veces como que pensamos de que Dios pues tiene favor de privilegio con uno, con otro, pero escuche, hermano, ya basta de hacer el tonto. Pedro tuvo una experiencia porque le faltaba aprender como a todos nosotros. Cosas necesarias y oportunas para poder desarrollarse ministerialmente y poder ser un siervo de Dios sin problemas, sin obstáculos. Él tenía todavía en su mente cosas que tenía que liberarse, que tenía que... Y tiene una visión cuando tenía hambre allí en aquella azotea. Ve ese lienzo con animales dentro del contexto hebreo que eran inmundos. Y una voz le dice, Pedro, mata y come. Señor, yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Ahí viene la revelación, ahí viene la palabra, ahí viene la verdad. Lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo.
Que muchas veces vivimos bajo conceptos tan equivocados, hacemos distinciones de la manera, a uno lo miramos más favorable, a otro lo miramos. Y sabe una cosa, Dios no mira así. Cuando Pedro, estaba en casa de Cornelio atendiendo la palabra de Dios y llevando allí dentro de ese marco de la casa de los gentiles y llevó la palabra de Dios y el Espíritu Santo llenó a todos los que estaban allí. Pedro, por fin declara y dice, ahora conozco que Dios no hace acepción de personas. Pero cómo nos cuesta aprender. Y qué fácilmente caemos en las trampas de pensamientos antagónicos a la verdad y al amor de Dios. ¡Qué triste! Que no seamos capaces de asomarnos a la lámpara de la verdad con plena certidumbre, con un corazón lleno de fe y veremos con claridad. No es complicado. Primero, Dios te ve. Segundo, Dios está esperando tu clamor. Es el reconocimiento de que tú crees en Él. Número 3, Dios ve tu pecado. Dios ve tus fallos. Dios nunca dará por bueno lo que no es bueno. Dios es santo, Dios es puro. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y el limpio de mano, de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá de Jehová bendición y vida eterna. A veces nosotros queremos trastocar, queremos poner mezclas raras y nos damos cuenta de que atascamos, no fluimos, no recibimos, no hay paz, no hay alegría, no hay gozo. Y simplemente porque nuestra mente está infectada y no estamos para atender la verdad de Dios y no estamos para movernos en obediencia a la palabra del Señor. De alguna manera pensamos que Dios es tonto, que no sabe, no ve. Pero Dios ve tus fallos diarios y continuos. Ve tus pecados. La situación con Agar era una situación lamentable, pero hay un orden que Dios siempre respeta. ¿Y sabe lo que le dijo el ángel de Jehová a Agar? Vuélvete con... ¿Cómo era? Vuélvete con sencillez de corazón a tu señora, con sumisión. Claro, nuestro orgullo no nos permite muchas veces dar esos pasos. Me ha dañado, me ha ofendido, me ha hecho la vida imposible, esto, lo otro. Pero la orden es que se vuelva con humildad a su señora. Solamente cuando Dios nos ayuda a ver nuestro pecado, lo que Dios está esperando es un acto de obediencia. ¿Qué pasó con David? Vamos al Salmo 32. Cuando estaba en medio de esa batalla, queriendo vivir con el peso de su pecado, ocultarlo, como si Dios no viera. Usted ya sabe la experiencia que tuvo con el profeta Natán. Pero fíjese, en este salmo llega David
a entender esto. Dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Fíjese en esto, porque aquí está el problema para poder realmente salir triunfante y victorioso en momentos de angustia, de aflicción. Dice el verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En otras palabras, día tras día las cosas se van agravando. Lo que está mal cada día se pone peor. En mi gemir todo el día, en ese gemir que cuando uno no está bien con el Señor, se traduce en queja, en reproches, en ironías y cosas similares. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Oh, Dios mío. Un hombre que de la misma boca de Dios sale esta palabra diciéndole al profeta Samuel, porque me he buscado un varón conforme mi corazón. Y ahora está en esta condición. Pero fíjese, versículo 5, atienda esto, iglesia. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Aleluya! El que no quiere disfrutar la vida abundante con gozo, paz, estabilidad, firmeza, es porque no quiere ver que el viviente nos ve. Nos ve y se compadece de nuestra aflicción, ve nuestra aflicción. Está siempre presto, está con su oído puesto a nuestro clamor. Estás siempre presto para enseñarnos cómo liberarnos de la carga de nuestro pecado. Hebreos 4:13 dice la palabra del Señor. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por si acaso algunos que andan siempre con el lío de que si el Antiguo Testamento, que si el Nuevo Testamento, que si el Antiguo Testamento esto, que si esto no tal, que bueno, pues esto lo tiene en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Yes. ¿Sí? ¿Lo leemos otra vez? Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. No hay nada que no está bajo la visión de aquel que todo lo ve. Dice, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Jeremías 23:24. Vea este versículo conmigo o atienda o escúchelo con atención. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Hey, niño, jovencito,
Manito, manito, manita. ¿En qué escondrijo nos vamos a meter que Él no nos vea? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Número 1, Dios ve tu aflicción y está listo número 2, Dios espera tu oración, tu clamor, para descender y liberarte. Número 3, Dios ve tu pecado y lo pone delante de ti. ¿Qué dice David en el Salmo 51? Porque mi pecado está siempre delante de mí. Dios nos ayuda a liberarnos de nuestros pecados. Número 4 y final. Dios ve después aún de tu pecado. ¿A qué me refiero? La experiencia que tuvo Pedro. A veces hay cosas que nosotros no las calificamos como pecado. Nosotros hacemos nuestra lista mental. El adúltero, el ladrón, el asesino, esto, lo otro. Pero escuche, la Biblia, la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Dios ve después de tu pecado. Y le cuento por qué Dios puso esto en mi corazón. Pedro, en su contexto de siervo valiente, osado, bueno, yo creo que Pedro se había creído que era la mano derecha de Jesús. Pedro tuvo experiencias genuinas, verdaderas, hermosas y poderosas, pero creo que muchas cosas se le subieron a la cabeza, no la entendió y no estaba aprovechando para aprender cosas que tenía que aprender. Jesús, después de orar, le dice: Pedro, el diablo ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado, he pedido para que esa obra destructiva no sea efectiva, sino que tú puedas regresar. Y Pedro: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino a la misma muerte. Jesús le dice: Pedro, siento decirte esto, pero te lo tengo que decir. ¿Sabe? A veces esas actitudes, ¿qué hace un cristiano viviendo todavía con ese orgullo, con esa vanidad, con esa altanería, con esa prepotencia? Me pregunto yo. ¿Dónde está la enseñanza básica, fundamental, que Jesús expresó con tanta claridad? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde está esto? Señor, no solamente a la cárcel, sino a la misma muerte. Pedro, antes de que el gallo cante, hoy me vas a negar 3 veces. Todos sabemos la historia. Jesús fue prendido. Y a veces tenemos reacciones de valentía, que habría que preguntarse: ¿esto qué es, valentía o cobardía? Cuando fue a prender Jesús,
Hace que Pedro sacó ahí una navaja de albaceteña y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús siempre arreglando lo que nosotros tropeamos. No, así Pedro, no es así. Pero a la hora de ser valientes, primero dice que seguía al Señor de lejos. Después dice que se estaba calentando allí con los pecadores. Claro, y ahí está. No eres tú uno de ellos. Yo no, Dios me libre. Ah, sí, tú eres. Que no, mujer, te equivocas. Sí, tú eres. No te confundas, yo no soy. ¿Se da cuenta? Donde queda la valentía. Y el gallo cantó. Y el gallo cantó. Y él se acordó de lo que Jesús le dijo. Antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. ¿Conoces? Lucas 22, versículo 61. Estamos terminando. Y lo voy a leer en la nueva versión internacional, porque me gusta como está puesto aquí. Pues cuando Jesús fue interrogado y salió, dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Lo miró directamente. ¿Para condenarlo? No. ¿Para desecharlo? No. Para decirle, Pedro, olvídate de mí. No. Sino para hablarle con sus ojos de amor y decirle, hijo, todavía tienes oportunidad de arrepentirte de tu pecado. Por eso se apartó y lloró amargamente. Pero ahí vino la restauración, la limpieza de su corazón. Si usted se va a Juan, en el último capítulo, Pedro tiene un encuentro con Jesús. Y las mismas 3 veces que Pedro lo negó, fueron las mismas 3 veces que Jesús le preguntó, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes todas las cosas, te amo. Sí, Pedro. Pedro, pero céntrate, hijo. ¿Me amas más que a estos? Hasta la 3ª vez. Hay 4 cosas que en esta mañana tienen que quedar como una enseñanza práctica en nuestra vida. Dios no hace acepción de persona, y el Dios que te ve no te está mirando para condenarte. No te está mirando para echarte al foso de los leones. Te está mirando para echarte al horno de fuego. Está mirando para escuchar tu clamor y defender y liberarte, sanarte, restaurarte, levantarte, ungirte. Porque ese es el amor de Dios manifestado.
Pero ahí nos encontramos con la realidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a tener encuentros con el viviente que nos ve si no creemos en Él? Solo el que cree puede conocer al viviente que le ve y puede entrar en un proceso de conocimiento, entendimiento del valor de su verdad. Grupo de alabanza, por favor.